Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con el segmento Dios y tus finanzas, a nombre del grupo Trader Cranes de la ciudad de Pereira. Hoy lo presenta Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que tengan un grandioso día. Hoy nuevamente acá en el programa, haciendo como tal el desarrollo de todo el temario que tenemos previsto pues para todos ustedes, y hoy venimos con un tema que llaman etapas de aprendizaje. Las etapas de aprendizaje hoy voy a hablar se reflejan en todo el ámbito personal que hemos desarrollado nosotros, pero lo voy a enfocar mucho en la labor que nosotros hoy hacemos. Lo que nosotros hoy en realidad pues hacemos es trading como tal, como ustedes saben, y es donde la manera más propia y la forma donde lo he llegado a comprender y me ha permitido no solo comprenderlo, sino que poderlo llevar a la duplicación con mi grupo, con las personas que se educan conmigo. Y hoy lo quiero, digamos, duplicar también con ustedes. Bueno, para iniciar uno con este tema, lo primero yo quiero dar es como una reseña de un poquito de mi historia, quién es Sebastián Saldarriaga, dónde nació, dónde creció y todo esto, ¿cierto? Yo como tal soy del pueblo de Río Sucio, Caldas. Eh, Crecí allá hasta los 4 años, me vine a vivir acá a Pereira con mi papá, con mi mamá, y llegué a una zona, digamos, donde creo que es el sector donde más dinero se ve que en Pereira, que es el sector de Cerritos, y pude crecer, digamos, con una mentalidad empresarial. Me fui criando con una mentalidad empresarial desde pequeño, porque las personas que me fueron fomentando a mí el tema educativo, el tema de emprendimiento, eran personas que tenían resultados eh, en, en la etapa, digamos, tenían fincas, haciendas, tenían muy buenos resultados como tal en la etapa de agrícola. Entonces, eso me conllevó a mí a empezar a tener, digamos, como una visión de lo que en realidad el mundo tenía para nosotros. No solo para mí, yo tengo tres hermanos, 2 hermanos y una hermana, y los 4 pudimos denotar lo que se podría lograr y que sin muchas herramientas podíamos hacer muchas cosas. Entonces, ahí le debo un poquito, digamos, todo el tema de aprendizaje que he tenido durante un tiempo, el crecimiento personal y la mentalidad que me fui creando de riqueza, se lo debo a ese ecosistema que tenía de niño, porque me vi, digamos, muy buenas formas, muy buena calidad de vida en personas muy allegadas, y que hoy me siento agradecido con Dios por habérmelas puesto en mi etapa de la niñez, en mi etapa de adolescencia, porque me ayudaron a mí a fomentar no solo la educación en el sistema tradicional, sino que me llevaron a buscar otro nivel y a buscar otras herramientas. Después de que pasé el colegio, llegué como tal a estudiar en el SENA. Yo soy tecnólogo de contabilidad y finanzas, y en este momento pues ya como tal profesional en la carrera, soy contador como tal público, y llegué como tal a un punto donde tuve la posibilidad de ver las herramientas profesionales que nos ofrece como tal el mundo de hoy, y connoté que en realidad lo que yo estaba buscando en mi vida era buscar una forma de emprendimiento donde me permitiera a mí tener un tema de libertad de tiempo y libertad de dinero. Yo creo que más que libertad de dinero, nos permite es una libertad de tiempo. Y cuando yo llegué al tema laboral, me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros, paradigmas de muchos de los pensamientos, cosas que nosotros teníamos de chiquitos con las carreras profesionales, muchas veces se quedaban simplemente en un enigma, o se quedaban simplemente como en una clase de ruleta, donde nosotros formamos un ecosistema que nos volvía monótonos a cada uno de nosotros. Y no solo se reflejó en lo que yo hacía, sino que se reflejó en las personas que yo me asociaba. De ahí cuando decidí también en pensar, cuando terminé, bueno, cuando estuve en la etapa laboral, decidí empezar algo como se llama con el network marketing. Y creo que hoy el network marketing fue la herramienta más poderosa que me llevó a mí a buscar como un tema de autoeducación. Ustedes han visto que nosotros durante muchísimos programas hemos recalcado muchísimo el poder de la autoeducación, y fue este primer sistema que me llevó a mí a hacer una lectura consciente, en realidad empezar a tener en conciencia de cuál era el entorno que me rodeaba a mí, y de poder buscar muchas otras cosas, ¿cierto?
Entonces, ahí entendí dos cosas: que para poder cambiar mi mundo, lo primero que yo tenía que cambiar era mi pensamiento y mis paradigmas, mis miedos. Yo era una persona que era muy introvertida, la verdad no me había con muchísimas personas, mi grupo de amistades eran muy cortas, y entendí que para poder hacer negocios buenos tenía que empezarme a abrir al mundo y empezar a desarrollar como tal habilidades de hablar con las personas, y una habilidad que yo creo que hoy por hoy es la más poderosa y la que más ayuda a las personas, es la habilidad como tal de vender. Cuando yo llegué a esta compañía de Network Marketing, eh, lo primero que la persona que me dio a mí, me dio, digamos, como tal al sistema de autoeducación, y que me llevó al tema de autoeducación financiera. Empezó mostrándome herramientas de audios, videos, de lo que se hacía. El sistema, creo que hoy por hoy es un sistema que ha tenido más de 60 años en la industria, y hoy esta empresa donde yo estuve desarrollando como tal mi etapa de Network, es la mamá de de esta industria. Yo creo que algunos la conocen, que es Amway. Y para muchas personas, esta empresa simplemente es productos, pero para mí se convirtió en un sistema de educación. Y ahí entendí que en realidad lo que nos vuelve la percepción de nosotros es dependiendo de lo que estemos buscando. Ahí entendí, digamos, la primera fase de aprendizaje que hoy viven, que es tener una fase que llama incompetencia, ser incompetente inconsciente. Cuando nosotros hablamos de un incompetente consciente, es de una persona que simplemente va y prueba el mundo, va y prueba algo, y sin saber qué es lo que va a encontrar allá, se arriesga a buscar un resultado, sin tener conocimiento, sin tener la habilidad, sin tener nada como tal de una herramienta sólida que le diga, bueno, esto se hace así, la persona llega a probar, ¿cierto? Ahí viví como tal una etapa que me ayudó a mí a fortalecerme en todos los ámbitos de personales, en el ser, en la etapa emocional, porque era, como les decía, era una persona muy cerrada y no tenía la libertad ni de forma de expresarme así como hoy me expreso con ustedes. Sé que falta mejorar muchísimo, pero me ayudó a mí como tal en todo todo el tema. Cuando yo viví esta etapa en el network marketing, me di cuenta que el funcionamiento del dinero que nosotros hayamos conocido era totalmente diferente como en realidad las personas con abundancia, con riqueza, lo venían manejando. Y ahí encontré como tal, destrocé mi primer paradigma, que fue en el tema del dinero, en el generar el riesgo del dinero, ¿cierto? Apenas terminé como tal esa etapa en aquella empresa, conocí un negocio en el cual puse, digamos, un cierto capital, y la verdad no tuve muy buenos resultados. Creo que ha sido una de las etapas más duras económicas mías, más o menos eso entre los 22 años, 21, 22 años, donde decidí invertir en cierto negocio y el negocio no dio como tal y desapareció en menos de un mes después de haber invertido pues como tal una buena totalidad de dinero, y no solo la totalidad de dinero, sino que la totalidad de personas que han invertido conmigo. Ahí tuve, digamos, un segundo tema de aprendizaje, la segunda etapa, que es lo que yo llamo como tal, se llama incompetencia consciente. Ahí fue donde me di cuenta que para en realidad en el mundo que hoy yo quería incursionar, el mundo que yo quería empezar a arriesgar mi dinero, yo tenía que tener conocimiento en base a eso. Y ahí empecé a estudiar el tipo de empresas, empecé a estudiar eh, herramientas online, empecé a estudiar todo lo que se podría ver para yo poder aprovechar eso y, digamos, empezar a ver, digamos, un cambio económico en mi vida. Buscando en esta etapa como tal de aprendizaje, llegó la herramienta que hoy yo desarrollo hace 2 años y medio, que es lo que nosotros llamamos pues, como trading. Cuando el trading llegó a mi vida, la persona que me lo mostró y me dio la herramienta como tal, es un gran amigo mío que lo conocí cuando estuvimos en la etapa de aprendizaje mía en el SENA, y de ahí venimos pues como tal teniendo una relación de emprendimiento muy fuerte, y cada cosa que él hacía yo siempre le preguntaba de qué era lo que hacía, y él me habló de la oportunidad que había en los mercados financieros. Cuando él me habló de la oportunidad que en los mercados financieros, yo decidí viajar a la ciudad de Bogotá durante 6 meses a buscar, digamos, unas nuevas oportunidades laborales, bueno, a buscar, digamos, un nuevo mercado, un nuevo nicho para lo que yo quería empezar a hacer, y pues y reponerme estas pérdidas que había tenido. La verdad, tuve
digamos, no muy buen resultado, pero en la parte emocional creo que fue la etapa más maravillosa y creo que la etapa donde yo más recibí bendiciones de Dios. Por cuestiones de la vida, mi mamá tiene digamos, un bar, un café bar en la ciudad de Bogotá. Y un día trabajando en el café bar, una persona me dio como una puñalada aquí en el pecho y viví una etapa, digamos, de mi vida donde en realidad mi vida todo estuvo en peligro y creo que me ayudó muchísimo a fortalecer el propósito en que yo en realidad estaba en este mundo y hoy le agradezco a Dios por esa nueva oportunidad de vida y le agradezco a Dios por todo eso grandioso que hizo, porque me mostró el camino en realidad y me centró en lo que yo quería y me puso las herramientas sólidas y económicas para yo poder salir adelante. Después estuve pues un proceso más o menos de una semana hospitalizado debido en este tema. Gracias a Dios todo, la puñalada no afectó ningún órgano vital de mi vida, simplemente estuvo, fue un proceso de recuperación yo creo que ligero y, y el proceso emocional que se vivió en este momento creo que es el que hoy leo las bases de lo que hoy yo tengo y de lo que hoy soy como persona. Ahí entendí que, que nosotros no tenemos muchas cosas compradas, que en realidad la vida de nosotros la tenemos por un ratico y que nosotros muchas veces no valoramos todas las cosas que tenemos. Nosotros nos quejamos simplemente hoy porque nos salió una situación mal, porque el día llovió, que porque hizo sol, que porque esto y lo otro. Y ahí entendí que para poder adquirir lo que yo quería hacer tenía que llegar a una etapa de agradecimiento. Y esa etapa de agradecimiento eh, me llegó con muchísimas bendiciones, me llegó con volver a encontrarme a esta persona que me hablaba del trading y reunirnos y en realidad empezarnos a enfocar en lo que estaba, me volvió a permitir también estar nuevamente con mi pareja. Bueno, estuvimos en un proceso como tal de cambio emocional totalmente brutal y creo que muy radical y que cambió mi vida en menos en menos de un año, menos de 6 meses, creo que cambió. En realidad yo digo que mi vida cambió, tocó totalmente ese día que a mí me apuñalaron, ¿cierto? De ahí volví nuevamente aquí a la ciudad de Pereira y decidí empezar pues a estudiar el tema. Ya sabía que para poder tener las herramientas sólidas en lo que yo quería, tenía en realidad que ponerme a estudiar y esa educación no simplemente iba a hacer buscar educación gratis, sino que yo todavía había una persona que yo valoro mucho en el negocio de network marketing y que escucho muchísimos audios de él, de José Boadella, y José Boadella les decía que cuando tú encuentras un sistema de autoeducación, ese es un sistema que te va a dar libertad. En esa etapa, buscando el training, llegó a mí una academia de Estados Unidos, se llama IAN Master Academy, y esta academia tenía lo que yo estaba buscando, tenía un proceso de autoeducación, tenía un proceso donde yo tenía más de 20 profesionales diferentes para enseñarme a mí lo que yo quería en la etapa del training, y empecé a vivir como tal mi proceso de aprendizaje de lo que es la incompetencia consciente. Yo sabía, ya tenía una noción de qué era el trading, sabía que para poder generar dinero tenía que generar unas habilidades y ahí empecé como tal a desarrollar toda esta etapa y ahí fue yo creo que donde más tuve la noción de lo que encontraba en el mundo online, de todas estas herramientas virtuales, era lo que yo más quería y fue durante 2 años, 3 años que estuve buscando, llegué a la herramienta que era, ¿cierto? Entonces, ahí entendí dos cosas, que el sistema como tal de autoeducación tiene, tiene unos sacrificios. El primer sacrificio es en realidad nosotros empezar a formar habilidades emocionales, habilidades financieras, y el segundo proceso es un proceso de disciplina. En ese proceso de disciplina, la verdad fui un poco inconsistente, en el cual no me centré lo suficiente en mis primeros meses como tal, como debía ser en la etapa del trading, y viví un tema de ganancias y viví un tema de pérdidas, en los cuales yo sabía que de los primeros segmentos fue muy buenas ganancias y tuve la noción de que yo creo que ahí es donde Dios toca y te da la herramienta, pero Dios también te dice, te falta hijo. Es como el niño con la chocolatina, le dan a probar la chocolatina, él dice, sí, me gustó,
¿cierto? Pero el papá le dice, no, tienes que almorzar, tienes que hacer esto para yo poder dártelo, ¿cierto? Entonces yo siento que Dios hizo eso conmigo, me dio la noción de lo que había en el trading, me permitió generarme un promedio de, creería, por ahí 300, $400 en menos de un mes, 2 meses, y, y me llevó a mí ya a la siguiente etapa de ser un competente inconsciente. El competente inconsciente es cuando la persona empieza a cambiar sus habilidades y empieza como tal a llenar un tema de hábitos. Y en este tema de hábitos encontré que la educación sí o sí tiene que ser consistente para poder que nuestro resultado sea consistente. Ahí entendí dos cosas que hoy el trading me ha dado, que es el tema de la psicología y de el sentirse en realidad nosotros, cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos, cómo nos sentimos con las demás personas y cómo nos sentimos nosotros con con nuestra profesión. Y saber que empecé a formar un ecosistema donde no era solo yo el que estaba buscando la oportunidad de trading, sino que se fueron juntando más personas conmigo y eso nos llevó a nosotros como tal a un paso más de evolución, que fue donde llegamos como tal a esta etapa. Empezamos a tener una educación consistente, empezamos a tener un sistema que en realidad lo habíamos generado nosotros y empezamos a tener, digamos, hoy un resultado diferente. Y ese resultado me dio la cognición de qué era lo que cada vez que hacía algo mal, ya sabía que tenía que empezar. Fueron 2 meses en el cual diariamente veía una clase de trading, una clase de psicología, leía, porque no simplemente es ver clases y sentarnos, sino que también darle a nuestro dialecto, darle a nosotros herramientas que en realidad nos sirven a nosotros para nuestro aprendizaje, ¿cierto? Entonces, pude desarrollar un sistema que se basaba más o menos en 4 horas de educación emocional, financiera, de ventas, intrapersonal, personal, bueno, una educación que era más completa para lo que yo venía buscando como tal y me permitió tener, digamos, mi gran resultado, mi primer gran resultado en el base del trading, que fue llevar una cuenta de $500, llevarla a $5,000 en promedio de 2, 3 meses. Llevé a ese resultado y ya tuve la connoción de que estamos nosotros para Daniela y yo estábamos pues como tal más grandes cosas. De ahí llegó Cristian, llegaron otras personas que también nosotros teníamos noción de lo que estaban haciendo y nos juntamos ya como tal, como equipo a funcionar. Y, y vimos como tal toda esa parte de, de ser competentes conscientes, de saber qué era lo que teníamos que hacer, saber cuáles eran las herramientas que teníamos que utilizar y saber cuál era el sistema que teníamos para funcionar para nosotros. Toda esta etapa, y creo que todavía vivimos parte de esta etapa, nos ha connotado a nosotros en la parte de emprendimiento y, y nos ha llevado, digamos, a una evolución diferente de lo que nosotros hoy en realidad buscamos y nos ha llevado a tener muchísimos retos, nos ha llevado a nosotros tener una pérdida, grandes pérdidas en el mercado, pero también a tener meses muy fabulosos y entender que todo, todo se basa en la forma de generar un ecosistema. Cuando yo hablo de competencia, de una competencia de consciente, ahí tuve la noción de que el trading se manejaba 100% por un ecosistema. Ese ecosistema tenía que llevar algo que se llaman unas probabilidades, tenía que llevar una parte técnica, parte emocional y tiene que llevar un entorno. Cuando yo entendí una por una, porque no se entiende todo de una, eh, yo me dediqué a dos cosas, que fue el primero, el desarrollo técnico de totalmente la gráfica y como tal del mercado, y creo que he tenido una muy buena evolución y que eso me ha conllevado a mí hoy tener un resultado de ser un trader por encima de las 5 cifras, y hoy estoy buscando las 6 cifras como profesional en los mercados, y creo que prontamente lo estaré cumpliendo, no sé si creo que podría demorar un mes para terminar de hacer las metas como tal que tengo en ese lado. Entonces ahí entendí que el ecosistema que yo generaba me tenía que ver mucho con el resultado que yo tenía. Y cada vez que nosotros teníamos una pérdida grande en trading, nos llevaba a nosotros a reflexionar, a pensar, y muchas veces nos llevaba a cometer errores. Muchas veces nosotros no teníamos que no lo dijera, o de pronto sí lo teníamos, no que no lo interiorizamos como se debía hacer, y nos llevaba a cambiar el sistema
como tal de operación, nos lleva a cambiar el sistema cada vez que teníamos una pérdida. Y ahí entendimos que estábamos pegados, digamos, el ego de nosotros nos llevaba a estar pegados del resultado, sin conocer, y yo creo que hoy es la etapa que nos ha llevado al siguiente nivel, a la cuarta etapa, es que el mercado es algo de probabilidad, ¿cierto? Cuando yo entendí que el mercado era probabilidades, entendí que no necesitaba ganar todos los días, entendí que no necesitaba, si yo arriesgaba un 2%, mi cuenta podía generar un 5, un 6%, ¿cierto? Y eso me llevó como tal a buscar un siguiente nivel en la parte de trading. Y nos llevó como tal a nosotros a formar en realidad un ecosistema basado plenamente en los hábitos que nosotros desarrollamos. Nosotros anteriormente con ustedes vimos unos hábitos de buenos traders, de traders profesionales, y creo que hoy vamos nosotros en camino porque el trading es una de las profesiones que nos permite a nosotros la evolución financiera, emocional, nos permite un complemento de todo lo que nosotros somos y nos lleva a nosotros a grandes resultados. Creo que hoy en comparación, y yo siempre lo he dicho, hoy para mí el trading es como tal la herramienta más sólida y más complementaria, donde si nosotros sabemos manejar un riesgo, nos permite tener unos muy buenos resultados y nos permite tener una libertad financiera, tanto de tiempo y dinero. Hoy, todo este ecosistema que hemos ido formando y que todavía nos falta fortalecer, me ha tenido en un foco, me ha tenido en un proceso donde entiendo que cada vez que cometo un error, tengo que revisar mis hábitos. Y cada vez que cometo un error, la respuesta la tengo yo. Muchas veces nosotros buscamos ayuda de otras personas, buscamos ayuda de nuestros mentores y está bien, pero esto lo entendí con una de las personas que le aprende todo mi proceso en el trading, que es a Javier Vázquez Palacios. Y Javier, una vez en una mentoría que tuve con él, me dijo, brother, me empezó a hacer preguntas, me llegó a un momento donde yo mismo me di la respuesta a lo que estaba buscando. Y eso me llevó a mí a tener, digamos, como un nivel de inconsciencia, de una competencia inconsciente, que es la cuarta fase, y creo que es la fase de emprendimiento ya donde nosotros 100% nos volvemos profesionales en cada una de las profesiones que realizamos. Cuando ya nosotros muchas veces no necesitamos de otras personas para reconocer los errores de nosotros, pero muchas veces tenemos que tener, digamos, un nivel de humildad, el egocentrismo se tiene que reducir. Creo que el ego en cierta parte es bueno, pero lo tenemos que saber equilibrar en qué nivel va, ¿cierto? Entonces, esta persona me llevó a mí a un proceso de inconsciencia, un proceso como de rehabilitación mental, donde juzgué cada una de las acciones que yo hacía mi día a día y pude encontrar otra persona que me complementó muchísimo eso, que de hecho hoy trabajo muy de la mano con ella también, eh, y me han permitido entender que la evolución y el profesionalismo y ya como el resultado total de lo que nosotros hacemos es cuando ya nuestro cerebro lleva de forma inconsciente toda la información, todo lo que nosotros hacemos, todo el sistema educativo lo lleva de una forma inconsciente. ¿Y cómo lleva esa forma inconsciente? Cuando nosotros ya hemos generado como tal una habilidad y hemos generado un hábito. Y un hábito que en realidad lleva ya por encima de 2 meses haciéndose de forma continua. Esto me llevó a mí a tener, digamos, una evolución brutal en todo lo que hacía, no solo en mis negocios como, bueno, como inversionista en otras cosas, sino que se reflejó 100% en mi resultado como trader. Y gracias a eso pude tener eh, un día grandioso que fue el primer más día que más he generado, digamos, como dinero, que generé como tal las 5 cifras en un solo día. Y obviamente ahí entendí que muchas veces nosotros nos preocupamos por tener el resultado, por tener las pérdidas, y no nos preocupamos en realidad si nosotros estamos físicamente, mentalmente, con las habilidades y con el ecosistema necesario para generar ese dinero total. Me pasó 2 veces cuando la primera vez que generé $1000, primera vez que generé $100 en un día, yo dije, listo, yo generé $100 en un día y porque al otro día bajaba a generar 50, porque al otro día generaba 30
y a la semana siguiente volví a generar 100. Esto me llevó a entender, en ese momento lo viví, digamos, ¿cómo llamar? Lo percibí, pero no le entendí como tal la esencia. Después, cuando viví mis primeros $1000 en un día en el mercado, me pasó lo mismo. No empecé a generar los $1000 conscientes, consistentes, sino que hoy generaba 1000, la otra semana otros 1000, y así sucesivamente iba haciendo, y volví y me generé esta pregunta. Cuando llegué ahorita a los 10.000, me pasó lo mismo. Viví un día 10.000, pero al otro día viví días de 3.000, $2.000. Yo dije, listo. Aquí hay algo que mi ecosistema me está diciendo y que yo no he captado. Y ahí entendí que muchas veces Dios, todo lo que el universo o lo que nosotros creamos, nos da la noción a nosotros de lo que podemos llegar a ser y nos da el toquecito. Y muchas veces nosotros nos devolvemos en el resultado porque nuestro ecosistema no está preparado todavía, o nuestra mentalidad no está preparada para seguir generando esa cantidad de dinero diario. Y ahí entendí como tal uno de los lemas que hoy les digo a mis muchachos, que es el desapego al resultado. El desapego al resultado es saber que si perdemos, perdemos y está bien. Si sabemos que ganamos, ganamos, está bien. Ahí entendí que las probabilidades en el mercado son mucho más propias que estar buscando de saltar en cambio de trabajo, cambio de trabajo. Muchas veces nosotros tenemos rachas, no solo en el trading, sino que en la mayoría de personas dicen, no, pues hoy no vendí, llevo un mes, de los meses solo vendí 30 días, de los meses tienen 30 días normales, ¿cierto? De los solo vendí 12 días, $1.000.000 y el resto de días no vendí nada, ¿cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que jugar con nuestra probabilidad. Si nosotros, qué cantidad de resultados necesitamos para en realidad saber si lo que nosotros tenemos está funcionando o no está funcionando. Yo veo mucho en particular muchas personas que inician un negocio hoy y en 3 meses usted va y ya no tienen el negocio. Y es porque las personas no quieren medir su tiempo, no quieren medir su consistencia en una temporalidad de tiempo. Bueno, en 6 meses. Y no sabemos cómo llevar esa probabilidad en realidad a que sea a favor de nosotros. Hoy, esa probabilidad me llevó a mí a entender que en realidad nosotros, todo lo que hacemos en el mercado es basado siempre bajo una pérdida, pero que la pérdida tiene que ser también consistente para que el momento del resultado sea variable y ese resultado nos pueda a nosotros subir como tal, las ganancias nos pueda a nosotros llevar algo, digamos, a mucho más y entender totalmente el desapego como tal al dinero. Simplemente nosotros tener la fe y la confianza de que si estamos haciendo en el sistema de autoeducación, que hoy estamos llevando las cosas bien, vamos a tener un resultado. Pero nos tenemos que preocupar primero por cuál es el ecosistema que hoy estamos generando, cuál es el ecosistema que en realidad llevamos, si somos merecedores el resultado que hoy estamos teniendo. Entonces, ahí entendí y pude ver toda mi etapa de crecimiento, mi etapa de emprendimiento, mi etapa también en la etapa deportiva, el por qué no tuve muchas veces resultados en esa etapa. Y me di cuenta que hoy la mayoría de personas no estamos dispuestos, no estuvimos dispuestos a pagar en cierto momento el tiempo necesario y buscar nuestra probabilidad. Hoy en mi probabilidad de trading yo puedo tener 12 operaciones, meter 12 inversiones, por así decirlo, y de esas 12 puedo perder hasta 7. Y tan solo con 4 que gane, tengo una probabilidad de ganancia y saber mis números me permite a mí cuantificar en realidad qué es lo tan rentable que soy, qué es lo que en realidad yo hoy le estoy llevando a mis inversionistas, a mis compañeros, en realidad qué es lo que yo le estoy la noción que yo hoy tengo en mi trading y en mi etapa como inversor. Entonces, Jorge, yo creo que estos 4 procesos de aprendizaje, eh, cada persona los vivimos de manera inconsciente y no sabemos en realidad cómo comprenderlos. Cuando nosotros comprendemos todas esas etapas, entendemos que en realidad estamos entendiendo como tal la ley del proceso. Y cuando nosotros entendemos la ley del proceso, sabemos que no podemos forzar un resultado, pero tampoco podemos desapegarnos o no podemos perder la fe de lo que vamos a hacer o de la meta que tenemos. Eso antes nos tiene que dar un enfoque
nos tiene que dar un plan de trabajo que se vuelva consistente durante varios tiempo para poder tener un resultado. Entonces, Jorge, hoy este era el tema que quería traer aquí a mesa. Eh, y quería como tal compartirlo con todos ustedes porque hoy para mí es la herramienta que me ha permitido tener más resultados en mi proceso como trader y en mi proceso como inversionista. Hoy no solo mido mi probabilidad de riesgo en el mercado, sino que mido mi probabilidad de riesgo en el momento de que quiero invertir en criptomonedas, que quiero invertir también un poquito en temas en la misma educación, hoy en herramientas que se están saliendo nuevas online como el trading deportivo. Entonces, hoy toda mi vida se basa en cuantificar resultados y esos resultados llevarlos también a una parte emocional. Entonces, esto era lo que quería dejar hoy. Esto era el mensaje que quería dejarles a cada uno de ustedes, que tenemos que cuantificar nuestros resultados, pero también vamos a ver que la ley del proceso, hay 4 herramientas que nosotros tenemos que saber vivir y tenemos que entenderlas para poder llevar. La primera, llevar un proceso de incompetencia inconsciente, incompetencia competente, de competencia inconsciente, y el cuarto sería competencia inconsciente, que ahí es cuando ya nosotros formamos una habilidad y sin saberla, la herramienta se da por sí sola. Bueno, mi gente, entonces esto era lo que les quería dejar hoy. Jorge, ¿estás por ahí? Bueno, esto era lo que les quería como tal dejar y espero pues que hayan podido entender el tema. Ya la próxima semana empezaremos como un nuevo temario y terminaremos ya como para pasar el tema del trading a pasar, digamos, a otro tema que sería el de portafolio. ¿Listo? Bueno, Sebas, gracias por la información. Gracias, de verdad que es bueno no como poder seguir los pasos, por lo menos entender qué fueron los pasos que te llevó a donde estás hoy, que realmente pues a lo que es a ver, no digamos como, no lo llamemos como la prosperidad, pero yo creo que sí es como la educación y como el compromiso que obtuviste desde un comienzo. Eso es lo que nos pone en un lugar privilegiado y en un momento determinado. Muchas personas yo creo que lo llaman como suerte, pero es que no creo que la suerte exista. Hay Eh, una, ahí te interrumpo, Jorge. Hay una persona, Jan Víctor Crack, que es uno de los mentores míos, y dice que la suerte es cuando la oportunidad y la disciplina se encuentran. Eso es lo que la gente hoy llama suerte, y creo que en realidad nos genera a nosotros como tal el cambio y la conciencia de que la suerte simplemente la buscamos nosotros mismos. Así es, no, y eso es importante, de verdad, o sea, yo creo que le damos mucha prioridad a la suerte, pero realmente lo que es la suerte es la unión de lo que estabas diciendo, de ese compromiso. Y realmente cuando nosotros tenemos, para mí lo más importante es el compromiso. Si nosotros tenemos un compromiso, ese compromiso podemos lograr lo que nosotros queramos, podamos llegar donde nosotros queremos. Pero olvídate que si no hay compromiso, no hay forma de nosotros avanzar. ¿Y por qué digo compromiso? Porque en esa situación, en esos caminos que empezamos, vamos a tener caídas. Y el compromiso es levantarte y volver a seguir caminando. Ese es el compromiso. Si tú tienes ese compromiso, realmente vamos a aprender de esas caídas. Porque realmente las caídas no son pérdidas, son ganancias. Sabemos que yo me caí ahí, pero que ya no puedo volver a pasar por ahí. Y si yo tengo eso muy claro, ya sé que la próxima vez me desvío por un poquito por un lado, y yo creo que eso te ha pasado con lo que es el trading. Ya has aprendido realmente que no todo lo que muestran las velas realmente, ahí sí como dicen, no todo lo que brilla es oro. No decir que, Ajá, no decir que si una vela va subiendo, que no, que eso es compra, o que se va bajando, que es venta, no es eso. Eso es un estudio que se ha hecho con anterioridad. Y así como esa vela sube en un momento determinado, baja en un momento determinado, y cuando una vela sube, representa dinero, cuando baja, representa también dinero, pérdida o ganancia, pero representa. Yo creo que es el ajá. compromiso que nosotros adquirimos y bueno, yo creo que has estado muy comprometido con lo que tienes ahora, con lo que estás manejando, a lo que te dedicas, y yo creo que ese compromiso es el que hace que nosotros empecemos a entender y a comprender realmente que lo que es compromiso es esa capacidad que nosotros tenemos de enfrentarnos a lo que la vida nos dé. Pero la cuestión es cómo lo enfrentamos, teniendo esa capacidad para sacarle el quite.
Y yo creo pues que Tomás, te felicito Sebastián, porque pues el grupo también con el que estás ahí, yo creo que va por esa misma situación, está en ese mismo camino y yo creo pues que van a ser realmente un grupo de éxito, realmente pues ya tienen éxito, pero pues yo creo que muchas cosas más les depara a ustedes ese gran compromiso que ustedes tienen. Así es que le agradecemos al grupo Trader Greatness, a Sebastián y a nuestros oyentes también por abrir realmente sus puertas para estos micrófonos. Así es que muchas gracias y bueno, nos veremos en el próximo segmento de Trader Greatness el jueves a las 12 del día, hora Colombia, 1 de la tarde, hora Miami. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.